Bien, como que yo lo escucho muy fuerte, hasta yo mismo creo que hay un pequeño eco. Bueno, mi nombre es Josué Velázquez, yo soy investigador del Centro de Transporte y Logística de MIT. Ahorita les presentaré un poquito dónde está este centro dentro de MIT y soy el director de la red Scale para América Latina. Déjenme mostrarles unos pequeños slides, déjenme ver si funciona. Quédense por acá. Va otra vez. ¿Ya le movieron ustedes? Ok, no, déjame ver. Ok. Ahí está, ya jaló. Entonces, bueno, nada más para dar algunos datos que nos hacen sentir bastante orgullosos. Pues MIT es una universidad alrededor de 10,000 estudiantes. 60% de estos estudiantes son estudiantes de posgrado. Entonces somos una universidad orientada a la investigación. Nada más que nuestra investigación es una investigación aplicada, que va mucho por la filosofía. No, todavía no, gracias. La filosofía que está debajo del escudo, que dice mente en mano, en latín, que quiere decir cómo nosotros podemos llevar los conocimientos aplicados a resolver los problemas de la sociedad. Dentro de nuestros logros que nos hacen sentir siempre muy orgullosos, una de las universidades que tiene más premios Nobel en la historia, alrededor de 80. También tenemos una red de egresados muy potente. Si los pusiéramos a nuestros egresados en una región, la actividad económica que generarían representarían la economía número 11 del mundo. Y ya llevamos 5 años consecutivos. El último QS Ranking salió hace 5 semanas. Nos posiciona por 5ª ocasión como la mejor universidad del mundo. Pero parte de lo que nosotros hacemos es en este centro. Si me ayudas, Antonio, te voy a ir diciendo entonces, es el Centro de Transporte y Logística, un centro que se fundó en el 73 y que era un centro de investigación en su momento de transporte, porque ya saben que los términos de logística, cadena de suministro, pues han sido siempre medios vagos y cada quien ha entendido lo que ha entendido durante mucha época, pero en general nuestras investigaciones abarcan toda la cadena de valor, toda la cadena de suministro. Hacemos proyectos tanto de educación como de investigación en diferentes partes del mundo. Y para hacerlo utilizamos algo que llamamos la red Scale, que si me ayudas con el siguiente slide, muestra los diferentes centros logísticos que tenemos en diferentes partes del mundo, incluyendo nuestro centro logístico de MIT, el CTL. Pero tenemos desde luego el Centro Latinoamericano de Innovación Logística, que está posicionado en Bogotá, el Zaragoza Logistics Center, los nuevos de Luxemburgo, ahora el de Ningbo en China, que es está ubicado en el puerto logístico que tiene más movimiento de tonelada en el mundo, y también el centro en Malasia, ¿no? Entonces todos estos centros llevan a cabo proyectos de investigación que son relevantes en la región, proyectos de investigación y proyectos educativos también. En el caso particular de América Latina, pues el centro, aunque estaba ubicado en Bogotá, pues no se llama Centro de Bogotá, como es el caso de Zaragoza o Luxemburgo o Malasia, sino se llama Centro Latinoamericano. Y esto es porque nosotros tenemos una red de universidades de América Latina, alrededor de unas 25 universidades de América Latina, con las cuales nosotros alineamos una agenda de investigación y una agenda de educación que es relevante para la región. Entonces, mi labor... Yo soy el director de la red Scale para América Latina, es decir, yo empujo estas iniciativas a partir de las innovaciones que hacemos en el centro y también con el contexto que tiene la región en América Latina. Y para esto pues trabajo con la red, en conjunto con el Centro Latinoamericano en Bogotá y también con los partners para estar haciendo educación e investigación. En el caso particular de educación, nosotros ofrecemos el siguiente posgrado, que es el GC Log, que es lo que ustedes van a encontrar en la página cuando vean mi posición. El GC Log es el Graduate Certificate in Logistics and Supply Chain Management. Entonces invitamos a estudiantes de América Latina a que apliquen. De ser admitidos, los llevamos a MIT durante 3 semanas, les damos capacitaciones prácticamente en todas las temáticas que tenemos en el centro: logística en megaciudades, logística humanitaria, resiliencia, innovación en logística, sustentabilidad, o sea, las cosas que estamos haciendo en diferentes países. Y de ahí pues los llevamos a trabajar en un proyecto y les damos un certificado de MIT. Entonces no quise dejar de mencionar esta parte de la agenda de educación. Y la plática de ahora va a ser más relacionada con la agenda de investigación. Si alguno de ustedes está interesado en el certificado, la página es la más difícil, gclog.mit.edu. Ahora sí, en el tema de la agenda de investigación, estas son las temáticas que la red como tal
definió por ahí del 2014 como las más relevantes para la región. Y entre ellas pues vienen varias temáticas. Aquellas que están marcadas en verde son las que ya llevo aproximadamente unos 5 años trabajando. Temas de sustentabilidad en logística, les presentaré un poquito de eso también en el tema que pienso abordar. Temas del International Trade and Logistics, todo el tema de exportaciones, importaciones, el tema de Urban Logistics, ahora con el nuevo concepto de las megaciudades y muchos otros temas. El último, que lo pongo con un asterisco, tiene que ver con todas las operaciones de gestión de cadena de suministro que tiene que ver con las micro y pequeñas empresas en América Latina. Entonces, muy bien, eso nada más para darles un pequeño panorama de lo que yo me paso haciendo todo este tiempo, y ahora sí les quisiera platicar un poquito. Bueno, esta plática tiene que ver con 2 temáticas que me pidió Juan Carlos abordar, que tiene que ver con el tema de innovación y tecnología en el tema de transporte para América Latina. Y yo sé que entiendo que en este foro tenemos varias empresas de diferentes contextos y tamaños que forman parte de la cadena de valor en transporte particularmente. Entonces déjenme mostrarles primero unas figuras cuando uno investiga un poquito qué tan relevante es el tema de transporte para logística y cadena de suministro. Entonces, lo primero es, vamos a ponernos de acuerdo en lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de logística y cadena de suministro. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en una persona que va a comprar una camisa, una polo, esta camisa, la estadística dice que ha viajado en todo su proceso, no nada más de diseño, pero también de producción, mucho más de lo que viajaría en promedio una persona en toda su vida. Y nada más por llegar a comprar ese producto, hay una persona que pensó y pronosticó que esta persona iba a llegar en ese momento, que tuvo el material en ese momento disponible y que probablemente todos los componentes vinieron de diferentes lados. Por ejemplo, en el caso más básico de esta camisa, si me ayudas con la siguiente, se muestra, por ejemplo, el algodón. Si es una camisa de algodón, pues este probablemente se pudo haber fabricado o extraído de Texas. Después se tuvo que haber mandado a uno de los puertos en California, en Long Beach, para después transportarse a China, donde la mano de obra probablemente es más barata, y cuando se fabrique, se ensambla y se hace el teñido, después regresa nuevamente probablemente cruzando por el canal de Panamá para poder llegar después a Florida, y a lo mejor en Florida después bajó por un outlet a otro lado, y después llegó a Europa, Estados Unidos, México, etcétera, ¿no? Cuando nosotros pensamos en todos esos procesos que involucró desde la extracción de la materia prima, el transporte primario, la producción, transporte secundario, consumo y todos los flujos que involucra, eso es a lo que nosotros nos referimos con logística y cadena de suministro. No es nada más almacenaje, no es nada más transporte, es entender prácticamente que cada uno de esos pasos se hizo de la manera más eficiente, buscando en cierto sentido reducir los costos y tratando de que la persona cuando llegara a ese retail pudieran tener ese producto en ese momento. ¿Ok? Entonces cuando diga logística y cadena de suministro me refiero prácticamente a todo. Listo. Muy bien, entonces, más conceptos básicos. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que normalmente una estrategia de cadena de suministro es una estrategia de soporte a una organización. Es decir, yo como corporación o como organización tengo un proyecto, un valor, una misión, y yo busco una estrategia de cadena que sea un soporte para convertirlo en realidad, ¿no? Y para hacer esto, pues por ejemplo, la estrategia de cadena de suministro, que es de soporte, utiliza diferentes tácticas, ¿no? Planes que vienen en toda la franja naranja. Algunas de ellas, hay muchas más, ¿no? Pero de ellas, si me ayudas nada más para enfatizar una más, marca prácticamente todas esas y, bueno, desde luego soportadas por un tema tecnológico, como los Decision Support Systems pueden aportar para que estas herramientas puedan ayudar a desempeñar una estrategia de cadena de suministro. Ahora, en la conversación de esta tarde voy a abordar particularmente, si me ayudas con la siguiente, el tema de transporte. Exactamente, ese mero. Y les quiero mostrar unas pequeñas figuras de qué representa el transporte para la logística y para prácticamente toda esta cadena de suministro, esta cadena de valor. Adelante. Por ejemplo, este gráfico viene ahí publicado, nada más es para mostrar un dato de alguno de los países, en este caso estoy poniendo el caso de Estados Unidos. Y lo que observamos ahí es datos reales, a través de los años, de cómo se ha dado la correlación entre el crecimiento de la carga, del transporte de carga, toneladas movidas por kilómetro, o kilómetro por toneladas, y al mismo tiempo el crecimiento real del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos.
Y si ustedes ponen atención a esta gráfica, prácticamente hay una correlación perfecta. Cuando yo empiezo a mover más, aquí particularmente se maneja el tema de los trucks, o sea, de los camiones y también del tren. Cuando yo incremento el movimiento de toneladas de estos dos, resulta que el país empieza a generar más Producto Interno Bruto. ¿Y eso cómo se da? Bueno, pues eso está implicando también un movimiento de materiales, un movimiento económico, ¿no? Entonces una inversión directa al tema de logística del movimiento de bienes está trayendo como consecuencia un crecimiento en los países en el Producto Interno Bruto. Este es el caso en un gráfico de los Estados Unidos, pero déjenme mostrarles, por ejemplo, cuando uno busca lo que están diciendo otras organizaciones. Por ejemplo, en América Latina se publica, por ejemplo, una nota, es por la Asociación de los Estados Caribeños, ¿no? Habla de transporte, logística y la competitividad de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Y ahí muestra un pequeño dato que dice, el sector de carga, o sea, los freight de carga, tiene uno de los retos y presenta una complejidad, una agenda compleja, dice. Requiere acción y coordinación de diferentes sectores, entre ellos el sector privado y el sector de gobierno. Pero lo muestra, o sea, el tema de transporte y la logística son críticos para la competitividad de América Latina. Esto se publicó en el 2015. Ahora, vemos el siguiente. Dicen, ¿qué tan relevante es lo mismo? Bueno, Foro Económico Mundial. Bueno, ¿por qué hablan de un tema de trade? O sea, toda la parte de los tratados, el movimiento de materiales entre países. Y muestra, bueno, 2016... Transporte nuevamente sale como uno de los actores principales, dice, es un elemento clave para el desarrollo regional de las cadenas de suministros. Y aquí hace un análisis, dice, cuando nosotros no contamos con ese tema de transporte en la cadena de valor, va a implicar que nosotros tenemos que incrementar nuestros inventarios. Y si nosotros tenemos que incrementar nuestros inventarios, ponemos en riesgo nuestra liquidez, y al poner en riesgo nuestra liquidez, nuestra parte financiera, eso también nos está pegando en nuestra competitividad, ¿no? Entonces, estos son temas que son manejados mucho desde hace, no sé, 30, 40 años, el tema de los inventarios. Pero lo que es cierto es, a pesar de estas cuestiones, nosotros no tenemos necesariamente regulaciones que nos han ayudado a ser más competitivos o procesos que nos han ayudado a ser más competitivos. Hay, por ejemplo, unos datos en el indicador logístico de desempeño, el Logistics Performance Index del Banco Interamericano, que mide en general cuál es el desempeño de las regiones en el tema de la logística, qué tan fácil es mover materiales, y evalúa el tema de la infraestructura, y evalúa el tema de los procesos, y tiene diferentes criterios. Y prácticamente los países de América Latina, prácticamente todos, con algunas excepciones que están un poco altas, como el caso de Panamá, Chile, México, prácticamente todos los países, incluidos estos tres, están por debajo de la media de los países de la OECD, muy por debajo. Aparece Bolivia hasta abajo, ¿no? Y las razones es, bueno, sí es cierto que hay un tema tecnológico y hay un tema de infraestructura, pero hay otros temas también que se tocan y que prácticamente en todos los países se da, que es cuántos toques tiene que hacer un papel o más bien los procesos de un producto para poderlo exportar. ¿Cuánto tiempo pasan en las aduanas? ¿Cuántas personas tienen que dar esas firmas y esos ok's? Bueno, cuando nosotros pensamos en todo eso comparado con los países en donde hay ya sistemas automáticos, computarizados, donde el material pasa prácticamente menos de 3 días en una aduana, pues son cuestiones que nos hacen ser menos competitivos o que las organizaciones requieren tener que planear más inventarios y nos hace perder probablemente más competitividad, ¿no? Entonces, hay muchas otras organizaciones, aquí pongo el ejemplo, prácticamente todas estas relacionadas también con la competitividad mundial y de América Latina, han sacado recientemente artículos en los últimos 2-3 meses relacionados con el tema de transporte en América Latina como un factor crítico de competitividad. Entonces, yo voy a comentar un poco nada más sobre 3 factores. Primero diré más o menos cuáles son los principales retos desde el punto de vista crítico, medular, de lo que son los retos en logística y cadena de suministro. Y esto tiene que ver con un simple balance entre lo que es el suministro y lo que es la demanda. Y prácticamente así es como trabajamos el tema de logística. Todo el tiempo tenemos ciertamente que cumplir un servicio, ya sea de un producto, llevarlo a algún lado, gente que requiere algo, y cómo voy a ser capaz de suministrarlo de una manera muy eficiente. Y siempre hay una pequeña pugna, porque estos normalmente pues no se llevan muy bien o están no calibrados, por así decirlo, ¿no? Y entiendo también que en el mismo foro puede haber compañías, entiendo, no nada más de transporte, sino también manufactureras. Entonces ustedes entienden prácticamente, incluso dentro de su organización, este es el tema principal en la administración de la cadena de suministro. Cuando nosotros nos vamos particularmente al tema de transporte, y este slide lo tomo del curso lo da Chris Kaplis, él es el director de
el director ejecutivo del Centro del Transporte y Logística ahí en MIT. Esto es lo que le enseñamos a nuestros estudiantes de posgrado. Y normalmente comenzamos siempre con lo más básico. Si yo tengo un tema de suministro y demanda, pues yo puedo generar un modelo matemático, primero un modelo conceptual, trato de buscar cuál es el mínimo del costo por las rutas, trato de buscar diferentes balanceos y yo puedo lograr y decidir cuándo tengo que tomar una ruta, cuándo no la tengo que tomar, cómo tengo que seguir la secuencia entre esas cuestiones, ¿no? Sin embargo, este modelo existe, no sé, desde los 80s, los 90s, no es una gran novedad. Lo que sucede es que cuando nosotros tratamos el problema, ya en la práctica nos topamos con otras condiciones que nos impiden solamente aterrizar un modelo matemático para resolverlo. Esto normalmente es lo que cualquiera encontraría en cualquier sistema de transporte, que nos darían ese tipo de soluciones. Cuando nos vamos a la realidad, nos encontramos con 3 factores. El primero, ¿cómo le llaman? Los empty returns. O sea, yo hago un viaje, entrego un producto y me regreso vacío. Y ese es un problema que se ve aquí, en Estados Unidos, en China, en cualquier lado. Entonces, escoger cuando yo tengo que entregar un producto y saber si yo tengo la capacidad de poder hacer otro pick-up en el lugar donde estoy para poder ser más competitivo. Y este detallito de los viajes vacíos del camión, pues genera también una desventaja competitiva cuando nosotros hablamos del tema de los costos. Porque si yo tengo oportunidad de regresar, pues desde luego puedo construir economías de escala y eso me permitiría ofrecer mejores costos y servicios. Ahora, el punto número 2 tiene que ver con el tema del combustible. Y este es otro tema que tiene muchas vertientes, muchas dimensiones, desde el punto de vista en que las flotas, al menos en la experiencia que yo he tenido en América Latina, están tratando de poner sistemas para hacer el tracking del consumo de combustible o de las paradas o del conocimiento prácticamente de lo que está pasando en su operación, los que tienen una flota, porque se parece de mucha despilfarro, aparece también que de repente se me bajó 20% más mi tanque, ¿no? Y nadie sabe exactamente por qué, aunque hay sospechas de quién lo pudo haber tomado. Pasa también el tema de ineficiencias en el tema del consumo de combustible, pero cuando vemos el tema de los costos, el combustible representa una parte muy importante de este costo, además ya del costo que se le paga al conductor y los costos fijos que se tienen por depreciación y demás del equipo. Y el tercer punto es el tema también de las regulaciones. Y normalmente cuando hablamos del tema de las regulaciones, pues no es un tema trivial, ¿no? Recuerdo mucho que había un colombiano que fue mi director de tesis, no sé si alguno de ustedes lo habrá conocido, el doctor Edgar Blanco. Cuando yo estudié mi doctorado en MIT, él estaba en mi lugar y él tenía una frase que decía, trucks do not vote. Dice, los camiones no votan. Entonces, como los camiones no votan, normalmente cuando las ciudades generan políticas, las políticas están más orientadas al tema de los pasajeros, desde luego, y de los pedestrians, de los peatones. Pero el tema de los camiones es muy divertido, porque cuando uno observa lo que ha pasado, por ejemplo, en China, en varias ciudades dicen voy a tener una regulación y no le voy a permitir a los camiones de carga o estos horarios, o no les voy a permitir que entren hasta centro histórico, o ciertas restricciones que se viven de manera general. Entonces tú das una restricción a un camión de carga para que entre, por ejemplo, a una zona densa, pero la gente sigue demandando los productos. O sea, no porque hay una restricción quiere decir que la gente va a comer menos o ya no va a requerir las camisas o los sacos. Entonces, ¿qué pasa? En vez de mandarte un camión de 20 toneladas, te voy a mandar pues 40 de media tonelada y entonces cuatripliqué el tráfico y entonces de repente viene un tema mucho más grave que puede incluso también generar más accidentes y bueno, en fin, ¿no? La dimensión de una política tiene que ser muy incluyente y tiene que estar pensada para que tanto la logística, no nada más desde el punto de vista de transporte, sino sus centros de distribución, pues sean cuestiones que vayan de la mano con las necesidades de la sociedad o de la ciudad, ¿no? Entonces, hoy en esta plática hablaré de 3 enfoques. Esto es lo que me comentaba Juan Carlos. Estaría padre que nos platicaras un poquito de estas 3 en el tema de optimización, que lo veo también aquí en el título, en el secreto de la innovación y la tecnología para optimizar costos. Yo creo todavía que la innovación puede dar incluso más que solamente optimizar costos y lo comentaré un poco. Y les hablaré un poquito de 2 temas también de innovación y colaboración. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Súper, excelente, muy bien. Entonces, miren, este fue un trabajo que hicimos el año pasado y lo hicimos con 2 compañías. Con DHL comenzamos un poquito antes y lo publicamos recientemente en el 2016, la metodología que les platicaré ahora, ¿no? Entonces, ayúdame con el siguiente slide. El tema tiene que ver con lo siguiente. Nosotros observábamos que había un argumento muy potente acerca del tipo de vehículo que tú tienes que utilizar para realizar cierta operación logística. Y entonces construimos nuestro modelo teórico. Y por favor, denle un vistazo nada más. No lo adelantes, por favor.
en el modelo teórico habla de lo siguiente. Imagínense que yo tengo, vamos a ver, ahí está, sí se ve, ¿verdad? Yo tengo un centro de distribución y tengo dos vehículos, ¿no? Estos dos vehículos, creo que es el primer slide, ¿no era uno anterior? ¿Uno antes? Ese mero, te me adelantaste demasiado. Entonces tengo aquí estos dos, son dos vehículos y que en el modelo teórico voy a asumir que tienen la misma capacidad o que más o menos yo tengo la capacidad de asignarlos a una región donde cubren totalmente la misma capacidad. Y ambos están viajando a la misma distancia y tienen que visitar a 3 clientes, hacen un tour de este tipo, como quieran, ¿no? Pero resulta que cuando yo reviso las regiones de los dos vehículos donde están entregando, me percato de que el vehículo número 1 está en una zona plana, que es más bien carretera. Hagan de cuenta que se movió casi entre ciudad, a una velocidad promedio de unos 60 o 50 kilómetros por hora. Cuando el otro está asignado a una región que es más densa, que tiene los pronounced slopes, que le llaman las inclinaciones, y que está congestionado con muchos tráfico, etcétera, y la velocidad promedio normalmente es de un 30 kilómetros por hora. Ahora sí. Ahora imaginemos, esto solamente es un juego académico, que yo estudio el desempeño histórico en el consumo de combustible que tiene el vehículo por kilómetro o por tonelada que se entrega. Lo estudio, me percato que hay ciertos vehículos que son el mismo modelo, pero que están asignados en diferentes regiones para entregar. Y hay otros que están en otras regiones. Y entonces detecto con la magia de la evidencia estadística que un vehículo, precisamente el primero, se desempeña en realidad 20% mejor, o sea, el que estaba en la plana se desempeña mejor cuando estaba en la región más densa, 20% mejor. Y el otro, que estaba en la zona densa, se desempeña mejor 12% en la otra región. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Perdón? ¿Los perdí? ¿Sí los perdí? Ya están pensando en Paraguay, ¿verdad? Sí, normalmente cuando tú tienes, dale adelante, cuando tú tienes un vehículo que históricamente se desempeña mejor en la otra región, pues lo que haces es, pues simplemente los intercambias, ¿no? Intercambio los vehículos y en este ejemplo, que solamente es un ejemplo didáctico, nosotros encontramos un pequeño ahorro, adelante, de un 18% en el consumo de combustible. Entonces dijimos, a ver, vamos a probarlo ahora con datos reales. Entonces nos fuimos y trabajamos esto con DHL en la Ciudad de México y construimos este modelo conceptual. Dijimos, mira, por un lado voy a analizar el desempeño histórico de los vehículos, voy a utilizar técnicas estadísticas para hacer clustering y entender básicamente cuándo estadísticamente el desempeño es similar y cuándo es diferente. Y esto me permite identificar cuando hay regiones que son similares o no. Por ejemplo, decir que si yo voy a entregar a diferentes ciudades, el camino tiende a ser muy similar a otro camino por el tema de inclinación y paradas, y puede ser que haya otro tipo de camino que a lo mejor sea más denso, que haya una zona residencial, y entonces empieza uno estadísticamente a detectar que los vehículos se parecen o no en ese desempeño. Y entonces, todavía no, te me estás adelantando demasiado, entonces gracias, yo te he hecho un grito, Antonio. Entonces, lo que nosotros hicimos por un lado es detectar eso y por el otro lado, pues sabíamos que los vehículos estaban asignados a hacer entregas en una región específica. En este caso estamos hablando de una entrega en zonas urbanas. Ahora sí, entonces, este es uno de los gráficos que nosotros encontramos. Y déjenme explicarles. Nosotros, por ejemplo, primero detectamos que había diferentes regiones, 4 diferentes tipos de regiones. Por decir, una región de clúster 1 es una región que es muy densa en la cantidad de paradas y tiendas que tú tienes que entregar. Y puede ser que el clúster 2 sea una zona más residencial. Y luego el clúster 3 sea a lo mejor una zona corporativa, y etcétera. Y resulta que cuando nosotros vemos el desempeño del factor de emisión, cuánto combustible emite por kilómetro o cuántas emisiones de CO2 por kilómetro, nosotros notábamos que un vehículo tipo 4, cuando estaba en el clúster 1, tenía 0.5 kilogramos de CO2 por kilómetro. Cuando diga CO2, estoy diciendo combustible. 0.5 kilogramos de CO2 por kilómetro. Ese es su estándar o su eficiencia. Pero cuando lo pongo en el clúster 2, este mismo vehículo tiene 0.32. En promedio. Estamos hablando alrededor de unos 200 vehículos que tenían.
Entonces, en promedio uno detecta, oye, estadísticamente son diferentes. Sí, y cuando lo pongo en el clúster 3, llega a, no sé, 0.7, no alcanzo a leer, 0.6. Entonces, ¿sí me siguen en la lógica? Entonces, cuando uno detecta que hay ciertas regiones donde un vehículo se desempeña mejor, pues entonces uno puede hacer toda una reasignación. Y esto es bien interesante porque cuando uno comenta que los vehículos se desempeñan diferentes en regiones y en entregas diferentes, a la gente le suena muy intuitivo, pero no es lo que se nos ha dicho. Cuando uno habla del tema de transporte, uno siempre piensa que yo voy a comprar uno que sea un híbrido, que tenga catalizadores, que tenga ciertas eficiencias, y ese vehículo debe ser el mejor para todas las regiones. Y la respuesta es, eso no es cierto. Uno puede encontrar vehículos que incluso sean modelos más viejos, que para ciertas regiones se pueden desempeñar mejor que el nuevo que tiene toda la tecnología. Y eso es lo interesante. Entonces, lo que hicimos aquí con DHL fue hacer una reasignación. Entonces, ahora sí, Antonio, hicimos una reasignación para 11 centros de distribución y ahí pueden ver el azul muestra el consumo que tenían y luego el rojo el que proponemos. Entonces, en algunos casos se incrementa o no, porque tienes que buscar, cada vez que quitas de un lado tienes que poner otro, entonces a veces te cuesta, pero ahorras en otro lado. Y al final, el ahorro que tuvimos de toda la operación logística fue alrededor del 3%, que es equivalente a lo que emiten 12 vehículos en toda su operación logística. Era como haberle dicho, vamos a realizar esta operación, pero quítate estos 12 vehículos, ya no los necesitas. Aquí es cuando la gente normalmente dice, oh. Entonces, nosotros les dimos esta entrega a DHL y después quisimos aprobarlo en un modelo un poquito más complejo, que fue en el tema de Heineken. El tema de DHL es que es un tema de entregas express. Entonces, nuestros intercambios, la utilización de los vehículos es súper baja porque entregan sobres, cajitas. Entonces, intercambiar vehículos es bien sencillo. Pero cuando nos fuimos con Heineken, solo nada más, ahí nada más déjale. No, regrésate. Gracias. No te me adelantes, Antonio. Ya te quieres ir a ver el partido. Entonces, cuando nosotros llegamos con Heineken, le dijimos, oye, queremos hacer eso mismo, nada más que tú estás entregando cerveza, la utilización de los vehículos es bien alta, tú no sales y no vas casi lleno, y hacer intercambios pues no es tan trivial porque tenemos que cuidar que la capacidad sea la misma en las regiones en donde la vamos a poner. Entonces construimos ese nuevo modelo, lo hicimos, lo presentamos y encontramos un ahorro en la operación total de un 2%, a diferencia del 3% que encontramos en DHL. 2% en costos simplemente por intercambiar es bastante alto. Pero entonces cuando lo presentamos con el director de operaciones decía, no, a ver, tú me estás diciendo que solamente intercambiando vehículos yo voy a ahorrar combustible y ahorrar dinero. Te lo juro, por Cristina Aguilera, que así es. Entonces dice, ok, no me la compro todavía, entonces lo que quiero que me hagas ahora es un piloto. Hagamos un intercambio de vehículos, solamente cambiemos 2, así como el ejemplo académico, corramos el piloto por un mes y veamos cuánto fue en consumo de combustible, o sea, en el dinero que yo pagué, cuánto fue lo que yo puedo ahorrar. Entonces, ok, hicimos nuestro modelo, intercambiamos en nuestro modelo por parejas y dijimos, ok, tenemos el modelo y nos dice que si intercambiamos 2 vehículos de los que teníamos ya designados, tú vas a tener un ahorro del 19%. Entonces, cuando nos preguntan desde luego cuánto es lo que vamos a ahorrar, pues dijimos entre 10 y 14, ¿no? Que tener su safety stock en caso de que no saliera. Hicimos el modelo, corrimos el piloto durante un mes, esto lo hicimos en febrero, lo comparamos con febrero, adelante Antonio, y miren, otro más, los ahorros que tuvimos fueron 26% en consumo de combustible, alrededor de unos 300 litros de diésel ahorrados nada más por haber hecho ese intercambio. Y lo interesante de esto es que el vehículo era el mismo, nada más que uno era un año más viejo que el otro. Por eso era también lo escéptico, decían, a ver, pero ¿cómo? Sí, un año puede ser que cambien especificaciones del motor, revoluciones, etcétera. Pero lo interesante es cómo podemos nosotros, teniendo cierto tipo de vehículo ya en nuestra flota, cómo podemos reasignarlos para generar estas eficiencias, ¿no? Entonces, lo hicimos, desde luego, esto fue bastante interesante. Y bueno, tenemos desde luego otro tipo de investigación que estamos haciendo, vamos a empezar a echarla a andar a partir de enero del siguiente año, donde queremos, adelante Antonio, estudiar un poco la composición de la flota óptima. Es decir, si ustedes están en una operación donde están sacando 2, 3, 10 vehículos y están metiendo otros nuevos, ¿cuáles serían esos nuevos que ustedes tendrían que meter? Dependiendo en qué zonas los están teniendo ustedes para entregar.
¿no? Saber cómo están afectando todas estas condiciones. Cuando nosotros hablamos del consumo, pues no nada más es el kilometraje, y eso es lo más paradójico, ¿no? Nosotros ya sabemos que el tema del kilometraje es importante cuando tú eres más eficiente en términos de kilometraje, pero menos kilometraje no implica menos combustible. Lo voy a decir otra vez, que esto cuando se lo dije a los de Michelin en Boston no me lo creían. O sea, puede ser que tú le bajes a tu kilometraje y no necesariamente estás ahorrando combustible. No, puede ser que el ahorro de combustible se dé incrementando ciertamente el kilometraje, pero haciendo entregas, por ejemplo, más pesadas en un inicio, en cierto tipo de ruta. Y descargar el vehículo y dejar que el motor no trabaje tanto, porque hay muchas cuestiones que funcionan, tanto en el tema de carga, como en el tema de la topología de la región, el tema de la velocidad, el tema de las paradas, y todos esos en conjunto, junto con la presión, la altitud, la temperatura, pues los vehículos tienen desempeños diferentes. Y esas cuestiones, junto con todo el perfil logístico, cuántas paradas, cuántas tiendas, cuánto tráfico, cuánto es lo que voy a manejar, pues en realidad no ha sido del todo entendido y estudiado. Entonces, parte de la investigación que estamos haciendo ahora es tratar de definir cuál sería la composición óptima de la flota si yo estoy llevando a cabo operaciones en diferentes regiones, ciudades o países, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una pequeña parte nada más para mostrarles un poco del tema de optimización que estamos haciendo. Adelante. Déjenme mostrarles a lo mejor algunas figuras también del tema de innovación. Cuando nosotros hablamos de innovación, casi es inevitable que no pensemos en esto. Y hay muchas tendencias, muchas, no acabaría prácticamente en la última década, tal vez me quedo corto, tal vez en los últimos 5 años, 2 años, la cuestión de las tecnologías ha sido un boom súper fuerte. Y creo que mucho comienza por la visión también de esta persona, tal vez hablar en el 2000 el tema del internet, pero cuando nosotros hablamos del tema de los teléfonos inteligentes y la creación del iPhone, la invención del iPhone, cambió prácticamente la forma en que también nosotros hacemos operaciones y negocios. Y cuando surge un iPhone, surgen también negocios que quedaron fuera. Y yo me acuerdo que comentábamos hace 5 años, siempre decíamos en broma, que iba a pasar, que íbamos a ver en el Museo de Antropología a los mayas, a los aztecas, a Kodak, a Blockbuster, y después iban a decir, y BlackBerry no tardan en estar ahí, ¿no? Y me enteré, la semana pasada lo leí en el artículo, BlackBerry ya no va a sacar más productos. Entonces, si tienen un BlackBerry, guárdenlo, porque puede ser que en unos 10 años sea muy valioso como una pieza arqueológica, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando viene el tema de las innovaciones. Viene algo nuevo y las cosas se terminan. Y eso es lo que yo quisiera elaborar aquí. Si nosotros en este momento tuviéramos que explicarle a nuestra tatarabuela cómo nos ganamos la vida, digo, a menos de que ustedes estén conduciendo y llevando los materiales en este momento, sería bien difícil que ella entendiera qué es lo que ustedes hacen para ganarse la vida. Si yo le dijera cómo me gano la vida, yo mira, me siento, estoy frente a la computadora mandando algunos correos, me reúno con unas personas, me presentan algunas cosas, viajo, estoy platicando con la gente en Cartagena y así me gano la vida. Y piénsenlo, en un momento en donde decían, oye, pero ¿qué sembraste o qué construiste? Es exactamente lo mismo. Surge una innovación, una nueva forma de hacer las cosas, se acabaron las cosas que conocíamos antes y surgen nuevos empleos y nuevas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles un poco, en este momento, por cierto, en el Centro de Transporte y Logística de MIT, se está llevando a cabo una mesa redonda con varios actores también del sector de transporte del mundo y investigadores para discutir qué es lo que va a pasar en los siguientes 5 o 10 años. Y mucho de lo que se va a discutir tiene que ver con el concepto de la logística como Disneylandia. Es decir, cuando nosotros pensamos en logística, nosotros pensamos en esa herramienta o esa disciplina que se encarga de convertir los sueños en realidad una vez que surge una disrupción. Entonces viene una disrupción, alguien se tiene que cargar de todos modos de cómo voy a utilizar ahora el nuevo modelo de negocio, de cómo la gente está pidiendo, ¿no? Una de estas cosas tiene que ver el tema de Omnichannel, ¿no? Cuando hablamos del tema de Omnichannel, estamos hablando de esa persona, si quieres dale esta persona que puede prácticamente desde cualquier lugar con este nuevo teléfono inteligente ser capaz de cargar órdenes en cualquier momento. Y ustedes dicen, bueno, si yo fuera un operador de última milla, pues desde luego esto impacta directamente, porque yo o cargo una camisa, o cargo un producto, o la cena, o me pido ahí el súper en Éxito, lo que sea, pero cuando yo levanto un pedido, alguien tiene que llegar y entregarme eso. Y entonces tiene que haber una estrategia logística que tenga sentido. Pero piensen eso, ese movimiento en última milla también cuenta una disrupción grande en la cadena de suministro. Porque ahora los consumidores ya no están yendo necesariamente a las tiendas, sino lo pueden hacer desde diferentes escenarios
Y eso también amplifica la señal de la demanda durante la cadena de valor, y eso en algún momento va a caer, ya sea que ustedes estén en la entrega primaria o la entrega secundaria, pero eso va a modificar desde luego cómo hacemos la cadena de valor. Cuando pensamos en eso, cada vez que existe una disrupción y que existe un nuevo modelo de negocio, y pongo nada más ahí porque si no sería yo un investigador, si no les pongo al menos una suma, una integral o algo así, cómo nosotros somos capaces de crear algoritmos, modelos matemáticos que permitan hacer nuevamente ese matching entre suministro y demanda. Entonces hay muchas tecnologías, muchas cosas estamos haciendo en el Centro de Transporte y Logística. Estamos construyendo un laboratorio de visualización para la toma de decisiones. Estamos utilizando toda una técnica fortísima de Big Data for Logistics Decision Making. Y yo sé que se utiliza mucho el tema de los GPS y el consumo y cómo eso nos puede permitir tomar decisiones en tiempo real, dinámico, o utilizar esa tecnología también para hacer los matching y tomar mejores decisiones hasta de ubicaciones de los centros logísticos, centros de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, este es algo que tenía que presentar, sobre todo por la polémica, y esto se ha discutido mucho. Hablan del tema, desde luego, de Uber, y prácticamente ha transformado la forma en que, al menos en general, el mundo desarrollado se mueve a partir de esta nueva temática, a pesar de que Uber, por cierto, sus clientes más grandes están en los mercados emergentes, incluido la Ciudad de México, incluido Sao Paulo, incluido Bogotá. Y seguro que ustedes no son ajenos a esto. Yo no sé si aquí en Cartagena ustedes tienen Uber, pero sí hay Uber también. Y entiendo que también hay un poco de tensión, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que nosotros comentábamos. Comentaba yo, existe una nueva tecnología y cambia la forma de hacer negocios y de transportar las cosas. Y eso no lo vamos a poder evitar. Por más que los gobiernos quieran proteger eso o estén en contra y lo saquen, es como decíamos, va a estar ahora la protesta y el paro de la oficina de telégrafos porque ustedes están utilizando WhatsApp. Entonces no se vale que utilicen WhatsApp, tienen que mandar a la oficina de telégrafos y mandar correos de la forma antigua porque si no ya no vamos a tener trabajo. Ya se movió, ya conocieron el WhatsApp, ya ustedes no lo van a soltar. Y créanme, WhatsApp puso fuera del negocio a todas las compañías del SMS y había gente también. La televisión evolucionó con el Netflix y todo, Blockbuster también se fue al Museo de Antropología, decíamos. Entonces eso va a pasar. Decía el creador de Yahoo que uno puede medir el nivel de corrupción de un país por la dificultad que es en aceptar la adopción de Uber. Porque si es algo tan bueno que no tiene sentido. Entonces es una compañía que simplemente cambió un modelo de negocio cuando todo estaba ahí puesto, ¿no? Entonces, son algunas reflexiones y desde luego eso detonó todo un concepto del famosísimo Uber for Freight, le llamaban, ¿no? Y hay muchas, al menos en MIT me ha tocado al menos unas 3 presentaciones de nuevos startups en nuestro centro de emprendimiento, donde nos invitan para que les demos comentarios desde el Centro de Transporte y Logística porque ellos dicen, nosotros somos el nuevo Uber for Freight. Y bueno, este es prácticamente un material que yo estoy tomando de un grupo de estudiantes míos ahí del certificado de posgrado que están trabajando con Chris Kaplis en esto, de decir, oye, ¿cómo podemos nosotros diseñar con la nueva tecnología una aplicación que nos permita a nosotros también hacer el matching entre supply and demand? Ustedes saben cómo funciona más o menos Uber, ¿verdad? Bueno, cuando uno tiene su ubicación y uno hace el request en Uber, hay un algoritmo que hace la asignación, ¿no? Y esta asignación puede hacerse desde luego por proximidad, pero ahora que nosotros también estamos diciendo hacia dónde vamos a terminar nuestra ruta, también puede indicar, bueno, si este va a ir hasta acá y acá yo ya estoy teniendo potencialmente otros clientes y yo tengo un valor histórico, yo puedo tomar decisiones mucho más inteligentes, a veces no tan trivial como el tema de proximidad. Y estas cuestiones son interesantes y funcionan. El tema es, cuando uno lo habla para el tema de carga, pues es diferente, principalmente porque si yo estuviera haciendo, al menos el ejemplo que escuchaba la semana pasada en el foro de la premiación del MTech, se llama MIT Innovators de 35 años, premió a Bolivia y Paraguay la semana pasada y yo participaba en un panel de logística sobre lo mismo. Vimos innovaciones bien interesantes que ganaron el Premio Nacional de Innovación con este concepto, pero el concepto funcionaba para las ciudades densas. Es decir, el secreto de Uber es que yo tengo la gente que requiere el servicio y la gente que da el servicio prácticamente en la misma región porque es tan denso, y piensen en Bogotá cuando vean ustedes ese tráfico, o Sao Paulo, o México, o etcétera.
Eso da sentido porque tenemos entonces el servicio ahí para poder hacer esos matches. Pero si yo tuviera que hacer ese tipo de análisis, asignación, para cuando estoy en diferentes ciudades, eso ya no es tan trivial. Porque poder anticipar a ese movimiento, pues en realidad el servicio que das, y es lo que se ha cuestionado, es un servicio muy similar al que ya se da ahora, con plataformas que hacen ese matching, donde tú sometes ahí tu requerimiento y te buscan una cotización que tenga sentido. Entonces, mucho se ha discutido, el tema es, bueno, ¿será que Uber podrá, digo, en el concepto del Uber for Freight, podrá tener una disrupción que cambiará lo que actualmente ya se ofrece? No lo sé, ¿no? Hay muchas cosas todavía que están en el tema tecnológico, muchas, pero una vez que surja algo en la innovación en el transporte, créanlo, pone en riesgo muchas cosas de cómo se hacían tradicionalmente. Entonces, acuérdense de lo que pasó con los taxis. Bueno, ya digo lo que pasó, lo que sigue pasando. ¿Qué podría pasar entonces con las empresas de transporte? ¿Cómo podemos nosotros rápidamente subirnos a este modelo, ¿no? Entonces, yo lanzo la pregunta y comentaré entonces ahora el tercer punto de la innovación. Déjame comentar un poco de las cosas que van a pasar. Hay muchas cosas que siguen que no las mencioné porque tampoco se puede hablar de todo en una conversación, pero desde luego el concepto del Internet de las cosas, cómo todos los dispositivos van a estar conectados en este concepto, casi me recuerda siempre las películas de Terminator con el Skynet, ¿no? Ese es exactamente lo que va a pasar. Cuando ya tengamos todo prácticamente mandando señales e información en una nube que no sabemos dónde va a estar, toda esta parte del cloud computing, el tema de la inteligencia artificial, se utiliza a veces en un tono muy abusivo, ¿no? Creo yo, particularmente por los emprendedores que utilizan, no, yo tengo machine learning, inteligencia artificial y es un algoritmo de clustering que les acabo de presentar. No, pero pensar en esos sistemas complejos que ahora están dando información en tiempo real con las capacidades infinitas casi que tenemos ahora. Ahora es pecado borrar un correo electrónico. Ahorita ya no borren nada, no sabemos si eso después nos va a permitir tomar mejores decisiones. Eso ya existe, antes trabajábamos con las medias y las desviaciones estándares. Ahora podemos trabajar con prácticamente toda la información de GPS que pasó porque tengo capacidad de almacenarlo y tengo capacidad de analizarlo. Entonces piensen todo eso que se está haciendo, ¿no? Todo eso que tú podrías utilizar para tomar mejores decisiones. Y todo el tema de la computadora, de la quantum computing, ¿no? que también es otro tema. Entonces, adelante. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos, listo. Entonces, miren, yo comentaba, independientemente de lo que nosotros creamos, es importante decir que las disrupciones ocurren. Y en esta época ocurren todavía más fuerte. Y cuando vemos en la última década, las compañías que aparecen en el Fortune son compañías nuevas que prácticamente cambian en un 100% el top 10, ¿no? Entonces, nada más quiero mostrar un poco de lo que hemos comentado. Muchos de los negocios como surgieron, y casi lo pongo en ese orden, cuando surgió hace 20 años el concepto de Amazon y los no almacenes, o el tema de Dell y cómo se hacía la logística ahora con el postponement y la diferenciación, hasta todo lo que ahora existe en la forma en que nosotros nos movemos. Y esto es bien importante. Cuando surgen esas disrupciones, piensen en el ejemplo de la rueda. Ya tienen una rueda para hacerlo. Ustedes pueden decir, no, pero yo ya llevo 20 años y yo ya sé cómo hacerlo. Es una rueda, hay que ver cómo la amarro y la abrazo dentro del modelo de negocio para ser más eficiente, porque si no, pues eso nos puede poner fuera de la competitividad. Muy bien, entonces ahora la última parte es un pequeño consejo que tiene que ver con el tema de la colaboración que yo mencionaba. ¿Qué es lo que yo creo que puede ayudar? A esta sí no me la vayas a mover hasta que yo te diga. ¿Cómo le podemos hacer para poder competir contra estas disrupciones? Particularmente si nosotros no somos una empresa como, no sé, grande de UPS, DHL o Maersk Logistics o Damco, no operadores de ese tipo, sino más bien el 99.9% de las empresas en el mundo, que es micro, pequeñas y medianas empresas. En el mundo. Dicen en América Latina, no, es en el mundo. ¿No? En todo el mundo el 99% son de ese tamaño. Y a veces los conocimientos que nosotros diseñamos están pensadas en esas grandes y no en estas, ni en el contexto. Entonces déjame mostrarles un pequeño ejemplo. Esto lo utilizo yo cuando daba la clase de inventarios. Entonces tengo en esta simulación 6 vehículos y cada uno de ellos se mueve con una velocidad de una posición en un segundo. Es decir, un vehículo, ¡pum!, una posición en un segundo. ¿Ok? Voy a correr el semáforo en verde 7 segundos. ¿Cuántos vehículos van a pasar? ¿Cuántos?
7 vehículos, pero nada más tengo 6. 6. ¿De acuerdo? Listo. Gracias. Ayúdame. Segundo número 1. Me vas a tener que ir apretando por segundo. Ya se fue ese. Lo que pasa es que no lo quise desaparecer, pero ese ya no está. Segundo 2. Segundo 3. Segundo 4. Segundo 5. 6. 7. Otro. Si se llenó de odio y deseos de venganza. Pero puedes regresarte una nada más para mostrar cómo quedó el layout. Si te regresas una, miren, pasaron 3. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No se movieron al mismo tiempo. No estaban coordinados. ¿Es correcto? Oye, ¿tenían la capacidad de pasar todos? Sí. Pero eso es lo que pasa en la vida real, por cierto. En el mismo semáforo. Digo, si quitan el caso de Bogotá, donde todos se hubieran ido por todos lados y hubieran pasado todos. En un caso donde hubieran seguido en la fila, lo que sucede es que uno se mueve a la velocidad del que ve enfrente. O sea, con un stock. Entonces yo veo que el semáforo ya me dijo es verde, pero yo no me muevo hasta que no vea el de aquí. A ver, ya te moviste, ahora voy yo. Y el de atrás dice, ya se movió, ahora voy yo. Y el de atrás, y así está, hasta que el de hasta atrás ya cambió en rojo y se empieza a mover apenas. Piensen que el semáforo es el cliente final. Y ustedes son esa cadena. Tú puedes tener, ojo, ustedes pueden tener aquí un Lamborghini, o un Bentley, o un Porsche. Pues sí, pero no pasaste. Porque tú dependes de las entidades de tu cadena de suministro. Y ese es el concepto básico y mínimo. Una colaboración. Y esta colaboración, esto es del año de hace 15 años, 16 años que surgió este modelo. Y se discutía mucho, colabora con tus proveedores y clientes. Y hablaban, si quieres, pásalo ahora sí, 2 más, porque ese, por ejemplo, este es un proyecto. Nosotros ya hablamos de colaboración y esta que acabo de presentarles le voy a llamar colaboración vertical. Este es un ejemplo que me tocó trabajar cuando yo estaba en mi postdoc en Holanda, en la Universidad Tecnológica de Eindhoven. Y esto es bien interesante. Es más, me alegra ver que Shell aparece aquí. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto, en un concepto que le llaman el triángulo dorado, así le llaman los holandeses. Y ponen en un mismo foro empresa privada, gobierno o público y academia para resolver problemas que son comunes a la competitividad de la región. Entonces este proyecto era para incrementar la competitividad de la industria química en Europa y se detectó que en esta industria química, los holandeses son medios fresas, pero tenían ahí deficiencias del 7-8%, baja utilización, y decían tenemos que hacer un proyecto, y se juntaron entre ellos el Instituto de Logística Avanzada, que es esponsoreado por el gobierno. Y había más, había alrededor de unas 6 empresas de la industria química. Solo puse estas 2, nada más para estresar. Dow Chemical y Shell, que son competidores durísimos, con un operador logístico que es el Den Hartog, aquí abajo. ¿Y cuál era la razón? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Es decir, yo ya sé que yo puedo ser competitivo con mi colaboración proveedores y clientes, pero ¿cómo podría yo trabajar contigo para que a lo mejor, por ejemplo, hiciéramos planes en conjunto, con información de los dos para conocer mejor la demanda? ¿Qué pasaría si hiciéramos un switch de clientes? ¿Sabes qué? Yo le estoy entregando a un cliente en Rusia y a mí me sale muy caro. ¿Por qué no tú, Dow, le entregas al de Rusia y yo le entrego mejor al de UK, que es tuyo? Y son mismos productos en realidad, porque los dos somos muy buenos. Pero me ayudas a reducir tiempos de entrega, me ayudas a ser más competitivo. Ya después tratamos el tema de cómo nos repartimos. Pero hay maneras de ser más competitivos si estamos juntos. ¿Qué pasa si nosotros generamos un centro de consolidación también en conjunto y aprovechamos también la utilización de esos vehículos? ¿No? Y piénsenlo, yo recuerdo haber discutido estos temas hace 3, 4 años, cuando hablábamos de una de las tiendas, también en la Ciudad de México, una de las tiendas Oxxo, que es como el éxito acá. Y decía el de Unilever, me cuesta tanto trabajo entregarle porque yo mando mi camión medio vacío. Y está bien lejos, está prácticamente en el norte del país. Sí, pero ese mismo problema lo tiene también Danone. Y ese también lo tiene Coca-Cola y también lo tiene PepsiCo. ¿Por qué no mandan un solo camión entre todos? Es bien intuitivo. Y es última milla, ya se vendió el producto, nadie va a competir por eso.
Pero ¿estamos dispuestos a romper el esquema de la colaboración horizontal? Seguro. Y hay más, ¿no? Hay muchos ejemplos que se hicieron. Hicimos un proyecto bien interesante y la industria química le entró y se volvió muy competitivo. Es un proyecto que si entran se llama el 4C4Chem. Ustedes van a poder encontrar muchos de los avances de este proyecto allá, ¿no? Déjenme mostrarles otro. Fue uno de los workshops que yo estaba dando con 2 empresas para pensar también en entrega de última milla. Y en esta parte de la entrega de última milla, quiero mostrarles nada más a estos 2 personajes que estaban discutiendo aquí cómo lo podían hacer juntos. Porque casi nadie me cree, entonces traigo la foto, ¿no? Y miren quiénes estaban discutiendo para saber si hacían entregas conjuntas. Una más. Ahí estaban, discutiendo. Es más fácil poner a ellos 2 que poner a Corona y a la cerveza Sol. Pero estaban discutiendo diciendo, a ver, tú y yo somos de logística, ¿no? Es decir, no estamos compitiendo por vender nuestro producto porque ya alguien de comercial hizo la venta del producto. Lo que estamos compitiendo ahora es cómo lo entregamos. ¿Cómo podemos utilizar pues, los 2 nuestros recursos para poder hacer entregas conjuntas? Entonces, desafortunadamente no hemos podido avanzar en el ritmo que queremos, pero el proyecto está echado a andar, al menos en la conversación. Y al menos la gente de FEMSA estaba muy interesada en darle el seguimiento. En su momento platiqué con Alex Tyson allá y interesados, ¿no? Entonces, esto es clave y de veras, nosotros somos tan fuertes como es fuerte nuestra cadena de suministro. Si ustedes miden su capacidad y su resiliencia y su exposure, solamente en su compañía estamos en el siglo pasado, más bien en el milenio pasado. Suena más impactante, nada más es antes del 2000. No, ahorita ya es cadena de suministro con cadena de suministro. Si no nos queda claro eso, el riesgo es que después de BlackBerry y Blockbuster pudieran aparecer las compañías. No, hay que estar preparados para abrirse, para conversar. Y la verdad es que yo celebro mucho este tipo de eventos que Juan Carlos organiza y que el grupo de Cofecar, de veras, me parece interesante. Me platicaba un poco de cómo funciona su gremio y cómo ustedes están organizados. Bueno, han estado colaborando, discutiendo, haciendo cosas en conjunto. ¿Qué pasaría si rompemos un poquito también el tema de la competencia y empiezan todavía a buscar conversaciones en tono de competitividad para sus mismas cadenas, ¿no? Entonces, una reflexión nada más. Entonces, adelante. Muy bien. Déjenme darles los principales aprendizajes, creo yo, que se pueden llevar al menos de esta conversación. Número 1, para el tema de la industria de transporte, o sea, tengo consejos para 2 sectores. Para la industria del transporte, 1, bueno, desde luego, cuando hablo del tema del squeeze, me refiero a esta parte, ¿no? O sea, sí es cierto que todavía dentro de nuestra operación podemos nosotros apretarle todavía un poquito más para hacerlo más eficiente. ¿Cómo podemos consolidar cargas? ¿Cómo podemos utilizar la información? ¿Cómo podemos hacer los GPS? ¿Cómo hacemos todo esto que platicábamos? Josué, ¿cómo podemos hacer todo este intercambio de vehículos para ahorrar? Eso está bien, ¿no? Eso hay que seguirle, apretarle lo más que se pueda para buscar incrementar sus eficiencias. Número 2, sin embargo, este es un punto más importante. Comencemos a colaborar verticalmente, cuando digo proveedores, clientes, y también horizontalmente. Porque juntos somos más fuertes. Y tercero, esto es bien importante, van a venir innovaciones bien fuertes. Yo mencioné solamente algunas y les pongo la foto de la oficina de telégrafos nada más para que se acuerden. Los que están utilizando WhatsApp en este momento, hay gente que perdió su trabajo por eso. No se sientan mal, es parte de así tiene que ser y tenemos que buscar nuevas formas de volver a crear valor. Pero tienen que buscar adaptarse o estar muy atento a esas innovaciones en cómo va a cambiar el modelo de negocio. Y para esto es el negocio el que va a cambiar, no podemos nosotros pedirle al gobierno que sea el que nos proteja, porque entonces esto nada más es temporal, después va a cambiar y es como tratar de detener la revolución industrial, ¿no? Y bueno, para los diseñadores de política, solamente un pequeño consejo, o 2, ya no me acuerdo. Adelante, Antonio. Decía, no se les olvide lo de los trucks do not vote, que decía el doctor Edgar Blanco. Entonces, cuando vean los camiones también en las calles, sus camiones, pues son también camiones que traen valor, ¿no? Es decir, la gente necesita que ustedes estén ahí y los camiones y los que diseñan políticas tienen que considerar eso también, ¿no? Es decir, desde luego hay una temática de la seguridad, del tráfico, de los accidentes. Bueno, esa es una parte que hay que revisar. Pero no olvidar que ellos tienen que ser también parte de los stakeholders que tienen que visualizar su dimensión para tomar mejores políticas que no impacten la logística y nos incrementen costos y nos hagan menos competitivos.
Y desde luego la última es, hay que movernos bien rápido con las innovaciones. No podemos nosotros esperar a que llegue una innovación y ser un gobierno proteccionista, sino más bien cómo rápidamente lo adapto, genero legislación que permita moverse a esa velocidad. Muy bien, entonces yo con eso me despido, les agradezco mucho su atención, espero que no haya sido tan aburrida. Mi correo josue@mit.edu.